Padre bendito en el nombre de Jesús, te agradecemos porque tu infinito amor, misericordia y gracia ha estado con nosotros. Nos has fortalecido, nos has inundado de paz, de gracia. Y queremos agradecerte, Padre bendito en Cristo Jesús, para poder hoy suplicar tu revelación, tu entendimiento, tu amor y tu gracia. Permítenos hoy atender a tu voz y ser fieles a tu nombre. Ayúdanos, por favor, a consagrarnos por ti, para ti. Y ayúdanos, por favor, para que la palabra que nos brindes no la desechemos, sino que busquemos guardarla en el corazón, Padre eterno, para alabanza de la gloria de tu gracia. En Cristo Jesús te agradecemos, Padre. A ti sea la alabanza, la gloria, honor y poder por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria en nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con el tema de hoy que tenemos, que se llama Tengamos una entrevista con Dios. Es bien interesante lo que va relacionado a una entrevista con Dios. Esto fue algo que hace un par de años Dios me mostró cuando yo le pedí que me enseñara cómo orar. Le decía, Señor, enséñame cómo orar. Y una de las palabras que Dios me dijo fue, ve a la Biblia, que yo te voy a enseñar, que yo te voy a hablar. Y leyendo la Biblia me fui a ver prácticamente las palabras, todas las palabras de oración. Es decir, me fui a ver cada palabra, cada versículo que decía oración. Y junto con eso miré el griego y el hebreo. Me di cuenta de que hay una palabra en específico que solo aparece en el libro de Timoteo, que aunque no es traducida como entrevista, en el original sí es entrevista. Y interesantemente solo aparece en el libro de Timoteo. Vamos a verlo acá. Dice en 1 Timoteo 2:1. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y 1 Timoteo 4:5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero como vuelvo a repetir, si se dan cuenta, no dan la traducción precisa de entrevista, posiblemente por el contexto. Pero en un caso le dan como petición y en otro caso lo ponen como oración. Pero en la palabra en el original sí es una palabra que específicamente es entrevista. Pero también puede haber sido traducido como súplica, petición o oración. Y vamos a verla acá en el diccionario Strong Concordance, que es la 1783. Es enteuxis, que viene de la 1793, que es entrevista, es decir, específicamente súplica. Entonces vemos acá que claramente el diccionario Strong Concordance, que no necesariamente es el único que lo menciona, también el diccionario Thayer, que es del griego, también menciona que es una entrevista, una reunión o conferencia. Pero, vuelvo a repetir, se ha traducido en la Biblia Reina Valera como oración o como petición. En el diccionario Thayer vemos esta definición. Recordemos que el diccionario Thayer es un diccionario de definición. Dice que el diccionario Thayer dice que en el punto 1 es un encuentro con un encuentro con o un coincidir con. El 1A es una reunión, 1A es un encuentro, 1A y 2 para visitar, una reunión para visitar, o una reunión por conversación o por cualquier otra causa. El VES dice aquello para lo cual se realiza una entrevista, dice una conferencia o conversación o petición o súplica. En el diccionario Word Reference se coloca como encuentro y conversación. Encuentro y conversación entre dos o más personas para tratar un asunto determinado. Y el punto 2, diccionario Word Reference, dice de la siguiente manera: conversación o serie de preguntas y respuestas que entabla un periodista con un personaje de actualidad para difundir sus opiniones. 3, charla a la que se somete el aspirante o un trabajo para que la empresa compruebe si reúne las condiciones necesarias para el puesto. Bueno, entonces, como vemos, esto prácticamente es la definición que dan acerca de entrevista.
tanto el diccionario, la palabra que se menciona para oración, diccionario Strong y diccionario Thayer, y también vemos cómo lo define el diccionario Word Reference, lo que corresponde ya a nuestro idioma o a nuestras definiciones, como corresponde a lo que es una entrevista. Algo importante que estuve viendo una etimología del idioma español y también relacionado al griego de lo que puede ser una entrevista, también hace referencia a dar un visto bueno a la persona que se está entrevistando. Es decir, que a través de las opiniones, a través de lo que él habla, uno concuerda y dice esto es verdaderamente bueno a la hora de conocer al individuo, la persona que se está entrevistando. Ahora veamos una definición de lo que corresponde esto es de Wikipedia, que es en una entrevista periodística, le menciona, dice que lo definen de la siguiente manera. Se me había olvidado publicar en Facebook. Ok, vamos a ver. Entrevista periodística. Dice de la siguiente manera. Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos: investigación, temas de interés, selección de personal o divulgación científica. Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo interesado con un acuerdo previo o intereses y expectativas por parte tanto del entrevistador como del entrevistado. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, es bien interesante todo lo que menciona con relación a la entrevista. Mayormente, como ya mencionamos, de que a pesar de que la Biblia no traduce esa palabra oración como entrevista, sino como petición y oración, en el original sí se da la palabra entrevista. Y esto es bastante importante porque hemos visto ya varios puntos acerca de la manifestación de oración, pero esta palabra en particular o esta definición nos amplía bastante lo que puede ser una oración con Dios. Ya hemos visto como una oración para comunión, también hemos hablado un poco de lo que son oraciones para pedirle a Dios, que es lo más común que nosotros hacemos. Es decir, lo más común que nosotros hacemos es presentarnos delante de Dios y pedirle: Señor, te pido por trabajo, por pagar las deudas, el teléfono, el agua, y algún montón de peticiones, o inclusive personas que se atreven a pedirle, a solo andarle pidiendo esposas a Dios. Otras personas que le piden, inclusive le pueden estar pidiendo riquezas o un montón de cosas que tal vez uno ni se les pasan por la cabeza. A veces me han comentado ciertas peticiones y yo digo, ¿cómo se atrevieron a pedir eso? Pero digo, bueno, eso es hasta cierto punto su inocencia, por así decirlo, o su honestidad delante de Dios. Pero lo que sí es cierto es de que esta parte de lo que corresponde a la palabra entrevista nos deja dar a entrever muchas cosas. Y una de ellas es de que, en lo poco que sé de las entrevistas, es de que cuando uno va a entrevistar a alguien, o inclusive vemos en los shows de televisión, cuando se va a entrevistar a una persona, realmente la importancia es la persona invitada, porque la idea de entrevistar a alguien es poder conocer a esa persona, o en ciertos puntos, por ejemplo, si es en un área profesional o un tema específico, se entrevista para conocer ese sentido en especial. Por ejemplo, se da el caso regularmente en los shows de televisión que a veces hay un artista famoso y se le llama entrevista pública para poder preguntarle cosas y que a la hora de preguntarle uno pueda conocer más del artista. Si estamos hablando de que, por ejemplo, tal vez alguien sacó un libro puede ser de medicina, puede ser de literatura. La idea de mandar a llamar a la persona para entrevistarlo, a veces no solo involucra preguntar sobre la persona, sino también sobre puntos específicos del libro que la persona escribió.
para poder conocer de mejor manera la interpretación del libro o el sentimiento motivo que la persona es por la cual escribió el libro. De igual manera para las películas, inclusive cada vez que sacan una película, se hacen prácticamente los actores hacen una gira, por así llamarlo, de entrevistas, porque porque quieren promocionar o darse a conocer, no ellos necesariamente como actores, sino la película, pero como ellos son representantes de todo el sistema, entonces son entrevistados por diferentes tipos de personas para preguntarles y poder conocer no solo la película, sino que ciertas cuestiones que tal vez no se podrían ver si las personas no lo hablan, porque a veces podrían preguntar qué dificultades vieron en la película, si se llevaron bien con otros actores, y otra cantidad de preguntas que podrían hacer, que no la podríamos ver del todo tal vez en la película como tal, pero a la hora de entrevistar a las personas podríamos conocer más de ello. Entonces vemos que el punto principal no es tanto la persona que entrevista a otra, sino la persona que es entrevistada es la que toma el foco o el centro de la manifestación o de la necesidad. ¿Qué quiere dar a entender? De que a veces nosotros cuando vamos a orar, nosotros hemos vuelto el foco hacia nosotros. Es decir, en el sentido que uno va con Dios y dice, Señor, te pido porque me ayudes a pagar las cuentas de los bancos, te pido que me ayudes a tener un trabajo, te pido que me ayudes a tener una novia o esposa, te pido que me ayudes para que fulanito le vaya bien. Entonces vemos que el centro realmente estamos volviéndonos nosotros, y nosotros estamos pidiendo y abocándonos, y el hecho es poder satisfacer cuestiones propias o necesidades propias de nuestra vida cotidiana. O Señor, sácame esta aflicción o sácame esta tristeza. Pero vemos de que en este caso la idea es darle el foco o darle el centro o darle la prioridad a Dios, que es el quien nosotros vamos a entrevistar. No necesariamente significa que Dios nos va a entrevistar a nosotros, sino que la idea es de que nosotros entrevistemos a Dios, porque, como ya mencionamos, era para poder conocer a Dios, para poder entender a Dios. Y no de una manera necesariamente con preguntas casuales, por así llamarlo, porque retomando el punto de las entrevistas, si yo mando a llamar a un entrevistador, no necesariamente yo le voy a preguntar su nombre, porque realmente ya todos lo saben. No necesariamente le voy a preguntar, por así decirlo, preguntas básicas. Y si le hago preguntas básicas, prácticamente sería solo para que otras personas puedan conocer de esta persona. Pero el punto de las entrevistas es de que yo realmente pueda conocer cosas muy puntuales de la persona. Y por eso yo puedo venir y elaborar preguntas muy específicas para la persona. Por ejemplo, en el caso si alguien saca un disco, yo no necesariamente le voy a preguntar, mira, ¿cómo se llama el nombre de tu disco? Porque yo ya sé el nombre del disco. Entonces, esa pregunta en una entrevista sería, aunque se podría hacer, no sería tan interesante, no sería tan válida, sino lo importante sería, por ejemplo, ¿por qué le pusiste ese nombre al disco? Porque el nombre ya lo sé, pero quiero saber cuál fue tu motivación, cuál fue tu interés, qué te impulsó a hacerlo, basado en qué experiencia. Entonces, cuando la persona expresa la intención del nombre, entonces uno puede entender la forma de pensar o ser maravillado por así la experiencia que la persona puede decir. Y por esa razón es ese sentido del hecho de centrar nuestras oraciones ya no solo en nosotros, ya no solo en mis necesidades, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que yo opino, en inclusive desahogarme delante de Dios, sino que el objetivo está de la oración, como le mencionan a Timoteo, es buscar que el foco o el centro sea Dios y no necesariamente yo. Y esto lo vemos también en el libro de Jeremías. Dice de la siguiente manera, Jeremías 9:24: Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces vemos que el punto es buscar conocer a Dios. No únicamente en el sentido de leer la Biblia,
sino que también cuando se hace una entrevista, la idea es poder empaparse previamente de aquel que vamos a entrevistar para que la forma de conocer a la persona pueda ser una forma más profunda. Porque vuelvo a repetir, yo podría venir y si invito a alguien, a un actor, a una persona que voy a entrevistar o cantante, no necesariamente le voy a preguntar cuántos años tiene, el nombre, porque todo eso es prácticamente público, está a simple vista. Pero sí podría hacer una pregunta, por ejemplo, si alguien tiene 45 años de carrera, podría preguntarle cómo ha sido en estos 20 años de carrera tu experiencia con la música o tu experiencia en actuación. Entonces, esos datos me sirven para poder hacer una pregunta y conocer más de la persona, su experiencia o su forma y algunas otras situaciones. Es decir, que puedo yo elaborar de mejor manera o de manera más preparadas las preguntas. O pongamos el ejemplo en Dios, ¿va? No venir con Dios y decir, Señor, ¿por qué me está yendo mal? Me explico, porque ahí estamos enfocándonos en nosotros. O cuando uno ora, Señor, ¿por qué? O hacer preguntas muy vacilantes o muy egoístas. Y para poder nosotros tener una base de preguntas o una base de poder buscar un conocimiento en oración con Dios, por esa razón es la importancia de leer la Biblia y empaparnos del conocimiento de la Biblia, para que cuando vayamos nosotros a orar, tengamos una base fuerte para poder nosotros conocer a Dios. Es decir, si vamos a ver en el caso de Moisés y la zarza, le podemos preguntar a Dios, Señor, ¿por qué tomaste o por qué usaste a la zarza para hablarle a Moisés? ¿Por qué no le hablaste por el monte? ¿Por qué no fue una oveja? ¿Por qué no fue un ángel? ¿Por qué tuvo que ser una zarza ardiendo? Entonces uno ya le está preguntando algo a Dios. ¿Por qué tomaste esa figura? ¿Por qué tomaste esa manifestación a la manera de orar o a la manera de explicar? Porque prácticamente lo que sucede entre Moisés y Dios en ese momento fue una oración, porque prácticamente Dios estaba orando, es decir, estaba conversando con Moisés y Moisés asimismo estaba hablando y conversando con Dios. Pero interesantemente no se presenta a Dios como una silueta de luz, como por ejemplo en el caso del libro de Apocalipsis, que se le presenta Jesucristo a Juan, o en el libro de Daniel, que se le presenta una entidad espiritual a Daniel, o otras manifestaciones que se dan en la Biblia, ya sea con ángeles, entidades espirituales, con el mismo Jesús, o como en el caso, por ejemplo, de Ezequiel o Isaías, donde ven a alguien sentado en el trono, sino que vemos una figura específica donde Dios se manifiesta y habla a través de una zarza. Entonces uno puede llegar, Señor, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Qué te llevó, Dios, a que tú escogieras una zarza para poder hablarle a Moisés? ¿Por qué no un monte? ¿Por qué no un ángel? ¿Por qué no una entidad espiritual? ¿Por qué no tú descendiste del trono? Y podríamos hacer referencias a un montón de palabras, pero vemos ahí que ya estamos formulando una pregunta para poder conocer la forma de pensar, la forma de expresión de Dios y algunas otras cosas que nosotros nos gustaría saber para conocer a Dios como es, y como aquí dice en el libro de Jeremías, entenderle y conocerle, que Él es Jehová. Entonces vemos de que hay una gran necesidad de que nosotros podamos leer bastante la palabra, podamos meditar en la palabra, porque todo eso nos ayudará a nosotros a formular preguntas para poder conocer a nuestro amado, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y que esa entrevista o esa forma de oración delante de Dios nos va a ayudar a poder después nosotros promulgar públicamente esas opiniones de Dios o ese conocimiento de Dios. Que realmente ese es el caso con las entrevistas. Mayormente cuando vemos programas o shows de televisión, cuando se hace una entrevista a una persona, la idea de esos shows de televisión es que se trae a la persona que se va a entrevistar, se le habla no solo para que la persona que hace la entrevista conozca de este artista o actor, sino la idea es de que cuando se le pregunte, no solo la persona que está haciendo la entrevista pueda conocer a la persona que está entrevistando, sino que el público en general, el que está en vivo, más los que están en televisión o viendo por YouTube,
puedan también conocer a través del entrevistador, y las preguntas que formula puedan conocer al artista o actor o aquella persona que va a ser entrevistado, o periodista o escritor o cualquier tipo de cuestiones. Nombro a artista o actor porque tal vez es lo más común, pero la idea es realmente esa. Por eso hay shows de entrevistas que se hacen populares por la forma en la cual las personas que hacen la entrevista no hacen entrevistas, por así decirlo, mediocres, o preguntas que son como ¿cómo te llamas? O ¿qué edad tienes? Porque eso lo pueden ver en Wikipedia. Entonces, por esa razón es dependiendo de la formulación de las preguntas, del conocimiento base que ya tenemos para expresar o dar a conocer y formular la pregunta, podemos conocer cosas más profundas de parte de Dios, dependiendo de cómo estemos preguntando o lo que estemos diciendo, ¿verdad? No preguntas necesariamente genéricas como nosotros estamos acostumbrados, como preguntarle a alguien cómo estás, o cómo te fue, o cuestiones por el estilo, sino que también hay, se puede decir así, llamarlo como que tendríamos que esforzarnos por saber también qué preguntar. Por eso es que el arte, por así decirlo, de entrevistar a alguien, no cualquiera lo tiene, porque es una cuestión de leer bastante, meditar, profundizar, de ver qué se le va a preguntar a una persona. Claro, por la experiencia y por la práctica, no solo se pueden preparar, porque hay tipos de entrevista. Ahora, una entrevista que puede ser preparada y con preguntas específicas previamente elaboradas para poder entrevistar a una persona. Y también que le llaman, creo que son entrevistas estructuradas. Y las entrevistas no estructuradas es de una persona pues que tiene un conocimiento y ya en el momento él comienza a sacar las preguntas, pero tal vez una manera un poquito más difícil de preguntar, porque en el momento tiene que elaborar las preguntas y pues, como dirían por ahí, la inteligencia emocional que podría tener podría ser amplia. Ahora, ¿cómo es esto de parte de Dios? En el sentido del hecho de, ya vuelvo a repetir, de leer bastante nosotros la palabra, no necesariamente vuelvo a recalcar, y lo recalco siempre, no necesariamente solo escuchar a predicadores, sino cuando leemos la Biblia, preguntarnos, inclusive como que lo pondré de esta manera, como almacenar preguntas o almacenar versículos para meditarlos y saber cómo luego ir delante de Dios en oración y poder preguntarle en mi momento de intimidad. Ya no ir solo con el hecho de voy a pedirle y que a los 10, 15 minutos o en 3 minutos se me acabaron todas las peticiones que ya pedí por mi papá, mamá, porque me brindaron shampoo, porque pagar las deudas, y en 10, 15 minutos ya terminé de pedir todo, ¿verdad? Ya pedí por mis generaciones, por abuelo, abuela, a nietos, tataranietos y etcétera. Sino que si nosotros leemos la Biblia y podemos conocer un punto principal del contexto de la palabra, podemos llegar delante de Dios y poder hacerle si queremos llamarlo un cuestionario o un conjunto de preguntas que ya meditamos, elaboramos y le presentamos delante de Dios en una comunión, para poder conocerle, y esa entrevista de conocimiento que yo estoy obteniendo, por consecuencia luego le voy a decir a un público amplio, es decir, ya entraríamos en evangelización o en una enseñanza, como lo conocemos como predicar y enseñar, para que otros conozcan de aquel al cual quisieran conocer, pero por algún motivo no lo han conocido. Y menciono el hecho de fomentar una buena base en el sentido de la oración y la lectura de la palabra, porque sucedió un caso con un artista que inclusive es guatemalteco llamado Ricardo Arjona, que eso fue noticia, de que casualmente llegan a una entrevista a causa, si no estoy mal, de un disco y otras cuestiones, y el entrevistador prácticamente lo comienza a decir acerca de los que los critican y un montón de preguntas que fueron incómodas para el entrevistado. Y al final le pregunta, mira, pero tú me estás preguntando sobre críticas que me han hecho, pero no me has preguntado nada de mi disco. O sea, yo vine aquí por parte de que también iba a promocionar mi disco y para que se diera a conocer. Y él dice, mira, fíjate que no lo pude hacer porque el disco hasta hoy lo tuve. Entonces le dice Ricardo Arjona, pues tú prácticamente es un irresponsable porque no has abarcado o no te esforzaste en conocerme a mí o mi música, sino que solo en aquellos que me critican. Y prácticamente lo que hace Ricardo Arjona, pues se retira de la entrevista y deja ahí al entrevistador. ¿Por qué? Porque la culpa la tuvo el entrevistador.
no se esforzó en conocer al que va a entrevistar, ver los puntos principales o las bondades y otras cuestiones, sino que se enfocó en solo lo malo de lo que podrían haber atacado al artista, y por eso el artista pues decidió salirse, porque no se cumplió el objetivo de lo que podía ser la entrevista. ¿A qué quiero llegar? De que el hecho, a veces nosotros cuando vamos con Dios y le preguntamos cosas, a veces es para preguntarle: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Que mira, qué difícil, y que por qué me haces esto, y por qué esto solo a mí. En lugar de tener una conciencia verdadera de que Dios es bondadoso, y por no tener esa base en la palabra, no podemos ir de una manera más precisa para poder conocer la intención a la cual Dios nos está metiendo, y no estarle reclamando, sino realmente conocer la razón. Porque a veces cuando preguntamos por qué me pasa y por qué solo a mí, realmente esas preguntas no son preguntas para poder ser contestadas, sino que son preguntas para yo poder desahogarme y quejarme. Entonces esa no es la intención. Por eso mencioné el caso de la entrevista de Ricardo Arjona, no me recuerdo hace cuántos años fue eso, pero sí fue como conocido porque la persona no se formó una buena base del conocimiento de la otra persona para poder formular preguntas que den a conocer y que las personas se interesen por la persona, sino que prácticamente por así de algún punto se enfocó en los ataques y en la forma rara que a veces él canta, ¿verdad? Entonces, ya vimos que lo importante de una entrevista es poder conocer a Dios. Pero alguien dirá ahorita, y es la gran pregunta, ¿cómo le hago? Porque a veces Dios no me contesta. Y aquí entra una parte bien importante, porque cuando uno hace la entrevista, el hecho no soy yo, como ya repetí, el hecho es de que si yo tengo el punto para preguntar, el hecho no es de que yo me la pase solo preguntando, sino que el punto está: yo pregunto, guardo silencio y espero una respuesta. Escucho la respuesta, e inclusive basado en lo que me están diciendo, yo tengo que responder a lo que escuché. Porque esa es la idea de una conversación, una reunión, como también vimos en la definición, es de que basado en lo que me dicen yo traigo una retroalimentación, porque le estoy poniendo atención a la respuesta que me están dando, en este caso la respuesta que Dios me puede dar, y así mismo basado en esa respuesta, no necesariamente yo tengo que volver a dar otra pregunta, sino que yo puedo meditar en lo que me están diciendo, y basado en eso yo puedo formular otra pregunta en lo que me digan, o enlazarlo a otra pregunta que ya tal vez tenía previamente preparada. Y entra aquí el detalle, porque ya uno diría: bueno, si yo estoy orando con Dios, entonces ¿cómo le hago para oírlo, bro? Ese sería el primer punto. Pero quiero ahorita leer este versículo de Eclesiastés 5:1, basado en lo que hablo de la importancia de no solo enfocarme yo en hablar y darme a la tarea de hablar y hablar y hablar y hablar, sino la idea de que tenemos que aprender nosotros en oración a escuchar. Eclesiastés 5:1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dice: acércate más para oír. Es decir, acercarse para hacer una entrevista. Es decir, yo voy a reunirme con Dios para entrevistarlo en su casa. Cuando hablo de la casa, no hablo de ir a la iglesia, sino de estar al pendiente de su presencia, porque su presencia es una habitación. Entonces yo, cuando me acerco a Dios para preguntarle, para entrevistarle, el enfoque no está en yo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, o en pedir, sino la idea es buscar conocer. Por cuanto yo quiero conocer, el foco no está en mis palabras, sino que el foco está en la disposición de cómo voy a oír a Dios. Por consecuencia, aquí entra el punto de cómo hago yo para oír a Dios. Hay muchas cosas que se pueden hacer, entre una de ellas es practicar oír. Para practicar oír, se tiene que aprender a oír. No es que yo quiero, por ejemplo, si yo quiero hablar, hablo. Pero si yo quiero oír, trato de oír. Entonces, ¿qué pasa cuando uno viene y uno ora delante de Dios, y uno comienza a orar y le hace un montón de preguntas a Dios? Prácticamente el problema se da en que nosotros hablamos y hablamos,
y decimos es que Dios no me contesta, pero es porque nosotros no hemos dado la pauta para poder escucharle. Perdón, creo que se cayó. Quiero ver si perdónenme, que creo que se cayó esto otra vez. Vamos a ver. No sé qué. Perdón que se cayó la... Ok, perdón. Ya se restableció la... Se volvió a caer. Creo que lo voy a poner directo, perdón. Vamos a ver. Ok. Muy bien, perdonen ahí el problemita que tuve, que está teniendo problemas con el servidor, pero a lo que quería retomar de lo que estamos hablando es de que nosotros cuando nos acercamos a Dios no nos tomamos el detalle de ponernos o estar atentos a escuchar a Dios. Más bien estamos elaborando un montón de preguntas, pero no damos la pauta para centrarnos en escuchar. Y ahí es donde realmente está nuestro error. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer y que particularmente yo he hecho por varios tiempos es detenerme a escuchar. Es decir, yo vengo y a veces le digo algo a Dios o le hago una pregunta a Dios y me detengo a escuchar. Y hay algo importante que también tenemos que entender con esta cuestión de las escuchas. Y es de que cuando yo me detengo, recordemos de que no necesariamente al principio voy a poder necesariamente escuchar a Dios literalmente, sino que hay cosas que van a pasar y que yo lo experimenté y por eso lo menciono. Y es de que a veces cuando yo me he detenido o yo de repente vengo y me voy a orar y yo hablo a Dios y yo me detengo para poder escuchar su respuesta, porque eso es lo que yo haría normalmente con otra persona. Es decir, cuando uno habla con otra persona no es que yo le hago como 25,000 preguntas y cuando termine la pregunta 25,000, espero que me conteste. Eso a veces no pasa. Nosotros regularmente la idea es preguntamos, escuchamos. Preguntamos, escuchamos. Preguntamos, escuchamos. Damos el punto para poder escuchar a la persona. Entonces de igual manera hacemos con Dios. El punto está que como Dios no necesariamente es como nosotros, porque nosotros tenemos un sistema físico de hacer las cosas, más Dios es a espíritu y así mismo Él va a responder. ¿A qué voy con esto? Voy con esto en el sentido de que cuando uno le habla a Dios, cuando uno le ora a Dios, no necesariamente vamos a tener la respuesta en nuestra lógica humana, sino que Dios puede responder de diferentes maneras. Igual a veces cuando uno hablamos con una persona, a veces cuando hablamos con alguien le preguntamos algo, por ejemplo yo le puedo preguntar a alguien, mira, ¿me amas? Y la persona me puede decir sí, que es lo que aparentemente yo podría esperar, o sí, yo te amo. Pero puede ser que una persona me abrace o que me pueda dar un beso o que de repente puede ser que se vaya y al rato me va a traer un regalo para demostrarme el amor, por ejemplo. Entonces pasa lo mismo con Dios. Entonces cuando uno le pregunta a Dios, si uno se detiene para poder escuchar a Dios, basado en lo que yo he vivido y lo que la palabra enseña, es de que a veces Dios nos habla de espíritu a espíritu y no necesariamente nos va a hablar con palabras audibles. Por eso es la palabra que un día transmite sabiduría a otro día, pero que no es escuchada su voz ni oída sus palabras. En el sentido que hay una transmisión espiritual mayor
mayormente que una física o material como uno podría pensarlo. A veces puede ser que alguien lo perciba o no. En mi caso, yo me he dado cuenta que a veces de repente es como que yo siento la presencia de Dios, que algo está entrando a mí. Es como que cuando uno oye hablar a alguien, pero tal vez no escucha su voz, pero sí es como que el sentimiento o el impulso del aire que le está brindando, ¿verdad? Cuando uno escucha a alguien, a veces se percibe como que si habla fuerte el aire de las palabras, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba en oración, yo me he detenido para escuchar la voz de Dios. Realmente percibo como que algo estuviera entrando dentro de mí, es decir, como que sus palabras estuvieran entrando dentro de mí y Él me está contestando. Pero como me está transmitiendo algo espiritual, como también la palabra dice, un día transmite sabiduría, otro día, pero no escuchaba su voz ni oía sus palabras. A veces eso está pasando. Dios me está contestando, pero no a la manera material o carnal que yo esperaría, sino que me está transmitiendo a la hora de lo espiritual. Y ha pasado claramente de que cuando yo pregunto a Dios y Él me responde y yo percibo ese sentimiento, esa ministración o diversidad de sentimientos que a veces siento en ese momento, de repente como que se detiene y me da la pauta para poder continuar hablando con Dios. Y eso ha pasado en varias ocasiones, y eso pasa cuando uno habla con alguien. Cuando uno entrevista a alguien, uno a veces comienza a hablar con la persona, uno le pregunta, la persona comienza a hablarnos y de repente él baja la voz o hace una actitud o guarda silencio, y eso nos da a nosotros el punto de referencia de que ahora podemos comenzar otra vez a preguntar o a hablar o a dar nuestra opinión. Entonces, de igual manera pasa con Dios. Por lo menos a mí me ha pasado. Claramente, pues también de alguna manera lo he oído, o a veces tal vez no me habla con ese sentimiento, sino que tal vez por medio de un pensamiento, o a veces tal vez vienen versículos a mi mente mientras estoy guardando silencio para escucharle, o a veces pues sí realmente he escuchado su voz que me habla y me puede decir esto y esto y esto. Entonces hay diferentes maneras que él puede contestar, así como humanamente uno lo puede hacer, pero si uno no da la pauta a guardar silencio para escuchar, ¿cómo nos van a hablar, verdad? Es como que yo estaba hablando con alguien y le digo, mira, fíjate que cómo te llamas, dónde vives, cómo se llama tu mamá. De repente yo vengo y dice, bueno, ahí nos vemos, Dios, y uno se da la vuelta y uno se va para otro lado. Entonces la persona esperaría como que, bueno, le iba a contestar, pero se fue. Entonces, ¿cómo le voy a contestar ahora? Entonces hay personas que dicen, es que Dios no me contesta mis oraciones. Pero ¿cómo les van a contestar si no ponen atención o no están dispuestos a oír? Sino que solo preguntaron, se pararon y se fueron. Si eso humanamente no pasa, pues. Y luego se quejan de que Dios no me habla, que Dios no me oye, o que Dios esto, que Dios lo otro. Pero es porque la actitud de ustedes demuestra de que no están dispuestos a oír. Y a veces tal vez inclusive Dios está contestando las oraciones, pero no las quieren recibir, o no es lo que ustedes quieren o esperan. Claramente pues esto lleva tiempo, por lo menos a mí me ha llevado tiempo, porque es algo que lo he hecho por varios años, de quedarme solo a escuchar a Dios para ver qué va a decir. Inclusive una de las muchas prácticas que tenía antes era, antes de ir a orar, simplemente me quedaba callado 15 o 20 minutos, porque si yo vengo a orar con Dios, Él tiene que hablar también. Y la Biblia me enseña de que a veces la palabra enseña que el sabio a veces habla primero, tomando el ejemplo de Job, ¿verdad? Que habló el más sabio, luego habló el menos sabio, el más joven, porque así se involucraba la sabiduría. Entre más años tenía, se manifestaba un mayor grado de sabiduría, y entre más joven, menos sabio. En Job se habla de eso, el rango de sabiduría se habló entre el más anciano y el más sabio, hasta luego el menos sabio, que en este caso era el joven, pero hasta de último habló Dios, como esperando a que todos los sabios hablaran, y se daba lugar para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué me enseñó eso a mí? Me enseñó de que yo como Dios es el más sabio, yo debería darle el lugar a Él para que Él hable primero, no necesariamente yo darme al lugar de hablar primero. Entonces, una de las costumbres de oración que tenía, inclusive todavía tengo, es cuando me voy a orar, no comienzo necesariamente a hablar, sino que lo que comienzo es tratar de oír antes. Guardo tiempo, 5 o 10 minutos, ahora dependiendo de lo que pueda percibir o sentir, pero antes de una vez daba unos 5, 10, 15 minutos
de silencio delante de Dios para poder oírle, porque era mi práctica. Era una forma de decir, bueno, si quiero oír a Dios, voy a practicar oírlo, ¿verdad? Y en esa práctica comencé a percibir y ver muchas cosas que Dios puede hacer. Y por esa razón, cuando me doy a la tarea de hacerle una entrevista a Dios, por así llamarlo, si lo queremos ver muy profesionalmente, si lo queremos llamar de esa manera, es de que me tomo la molestia, o cuando yo leo la Biblia, a veces digo yo, bueno, esto se lo voy a preguntar a Dios en mi oración. Y cuando ya voy a orar, le hago preguntas específicas del tema que estoy hablando. A veces tal vez no es tan formal en el sentido que me voy a poner de rodillas y le digo al Señor y me pongo a hablar, ¿verdad? Sino que a veces tal vez estoy leyendo la Biblia o estoy en la computadora y tal vez vino un pensamiento, vino algo. Entonces en ese momento le hago preguntas a Dios y le digo, mira, entiendo esto y esto y esto, pero ¿me podrías explicar esto y esto otro? Porque no lo entiendo. Y desde ya le comienzo a hacer preguntas esperando respuesta. Es decir, yo ya sé que me va a responder. A veces me responde por versículos que me dan a mente, de repente, tal vez por casualidad puse el versículo del día y ahí está la respuesta. A lo que quiero entender es, Dios responde, pero si no estamos dispuestos a oír, no vamos a oírlo porque no estamos dispuestos. O si no enfatizamos en la práctica del oír, no vamos a tenerlo. Nosotros regularmente somos muy acelerados, somos muy... queremos las cosas ya. Como estamos acostumbrados a que este tiempo y esta era todo es al chas, dirían por ahí. O que todo es comida rápida, entonces nosotros queremos todo rápido y como que Dios fuera nuestro sirviente, y realmente eso no es así. Nosotros somos siervos de Dios o esclavos de Dios y no viceversa. A veces queremos tratar a Dios como que Él nos tendría que responder porque nosotros somos algo, pero realmente ahí es donde estamos equivocados. Me explico, es decir, si lo que trasladando al hecho de las entrevistas, ¿eso qué quiere decir? De que si yo vengo y entrevisto a alguien, el show o el programa de televisión se basa en que yo entreviste personas. Si las personas no llegan, el show no vale nada, porque la idea es entrevistar a la persona, aunque el show tenga el nombre de la persona que va a entrevistar. Así como se conocía antes el show de Cristina, por ejemplo. Pero realmente ella se dedicaba a entrevistar. Si nadie le responde a la señorita Cristina con relación a las entrevistas, el show no existe. Entonces a veces nosotros nos centramos en esa altivez realmente de que Dios me tiene que contestar porque yo le estoy pidiendo. No es así. O sea, Dios va a elegir la forma porque Él es el Rey, Señor y Salvador, y Él va a elegir las maneras. Y nuestra disposición debe estar en saber qué es lo que Él quiere. Y una de las cosas que tenemos que aprender a formar es aprender a oír. Es aprender tal vez a estar en silencio delante de Dios y estar dispuestos a escuchar, a ver qué me va a decir, a ver qué me va a hablar. En ese proceso puede ser de que algunos aprendan más rápido que otros, o algunos disciernan o perciban más rápido que otros, y se van a ir educando en saber. Por eso ya después agarra uno la costumbre y tal vez uno va en la calle y tal vez uno está almorzando y uno está hablando con Dios y uno tiene esa costumbre de, bueno, le voy a hablar, paro y estoy esperando que me diga la respuesta, que a veces puede tardar más porque a veces en la figura de un radio, uno a veces no percibe bien la señal, porque a veces no es que Dios no nos hable, sino que uno no percibe bien la señal, por así mencionarlo, y tal vez Dios ya nos habló y ya nos está hablando, nos está diciendo por percepción, por la mente, por versículos o un montón de casos. Pero nosotros simple y sencillamente nos hacemos los ignorados o que Dios no me está respondiendo, pero Dios sí lo está haciendo. Únicamente es de que nosotros no nos hemos educado en buscar eso. Alguien le puede durar, como vuelvo a repetir, yo duré varios meses o no sé si inclusive años haciendo esa práctica para poder lograrlo, y no estoy como que decepcionado realmente, porque inclusive en esa práctica de sentarme, que eran las otras prácticas que tenía, de decir voy a esperar a Dios, y me sentaba solo a esperarlo, a veces por 1 hora o 45 minutos, pasaban cosas que tal vez uno esperaría que viniera Dios si se le presentara a uno físico, así como uno esperaría a alguien, ¿verdad? Que se le presente a uno físicamente, pero pasaban cosas como de repente sentía el toque de Dios, o de repente comenzaba a sentir cosas que nunca había sentido, o una cantidad de cosas, como una vez por el querer escuchar la voz de Dios
tuvo una visión de un coro que cantaba una alabanza a Dios, que el coro eran personas vestidas de blanco. Entonces hubieron muchas experiencias en el ejercicio del oír que tuve con Dios, que no necesariamente era solo oír la voz de Dios, sino que en este caso, cuando tuve unos problemas difíciles, lo primero que le dije a Dios, Dios, te voy a escuchar. Es decir, no voy a venir a hablarte o a reclamar o a implorar o a suplicar, sino que tengo problemas y te vengo a escuchar. Y en ese vengo a escucharte, cerrar mis ojos y estar dispuesto a oírle. Prácticamente Dios, vi esa visión de un cántico de unas personas vestidas de blanco cantando una canción a Dios que pues luego de escucharlo rápidamente me fui a tratar de escribirlo, no sé si un cuaderno o en una servilleta lo escribí, y que realmente no se me quedó toda la canción, pero escribí lo que pude. Y pues eso me sirvió en ese momento, pues porque cuando iba de camino a la iglesia o de camino a la universidad, cantaba esa canción y sentía pues el consuelo. Entonces Dios me contestó, tal vez no, me dijo, mira, mijo, estate tranquilo, mira, etcétera, o lo que cualquiera de nosotros podría pensar, o no descendió, sino el hecho fue que me dio algo que no iba a ser solo para mí, sino que también eso iba a ser para un pueblo, para unas personas, como hablamos en sentido público. Y me ha dicho otras cosas a lo largo de los años, pues en la comunión de oración, por la práctica del oír. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto es de tengamos una entrevista con Dios, que vamos a regresar aquí al punto del título. Dios espera que lo entrevistemos. Dios espera que le preguntemos. ¿Para qué? Para conocerle. No solo en el sentido de leer la Biblia y nosotros aprendamos de Dios a través de la Biblia, sino que todo lo que leímos, toda esa base, ir a hablar con Él, preguntarle, basado en lo que leímos, basado en lo que hablamos. Inclusive si yo leo un libro, cualquiera, ya sea de literatura o inclusive de ciencia o de algo más científico, yo puedo ver y leer lo que el científico, el escritor o alguna otra persona escribió, pero yo puedo abocarme al escritor para preguntarle, mira, entiendo lo que aquí dice, pero ¿por qué lo pusiste? ¿Por qué le pusiste el nombre inclusive, ¿por qué le pusiste este nombre a esta persona, pues, que es un nombre extraño? O ¿por qué le pusiste ese nombre común, por poner un ejemplo? Y la persona nos podría explicar o dar a conocer algo basado en lo que hemos leído. Y esta parte también de la entrevista lo podemos mencionar en lo que habla segunda de Juan, inclusive también tercera de Juan, que menciona y dice, yo tengo muchas cosas que decirte, pero no quiero hacerlo de papel y tinta, sino que lo quiero hacer cara a cara. En otras traducciones dice literalmente dice boca a boca, es decir, quiero que leas esto para que luego llegue yo contigo y tú me entrevistes y yo te pueda responder basado en las entrevistas de lo que te mandé. Entonces, recapitulando y resumiendo es, 1, busquemos que el centro ya no seamos nosotros, sino que sea Dios. Y al conocer a Dios vamos a conocer muchas cosas que nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida diaria, cotidiana. Punto 2, tenemos que tomar una base de conocimiento de lo que vamos a preguntar, no preguntar cosas necesariamente al aire, ¿verdad? Pero sí en el sentido de la relación comunión. No estoy hablando que no se pueden hacer preguntas sencillas. Yo claramente le he dicho y le he preguntado a Dios literalmente ¿cómo estás? O sea, le he dicho, hola Dios, ¿cómo has estado hoy? Aunque alguien dirá, no, pues que el Eterno siempre le está bien. Eso es el conocimiento de esa persona. Pero basado en lo que yo he leído en la Biblia, Dios también tiene como que un sistema de ánimos, por así llamarlo. Porque la Biblia dice que Él se aira. La Biblia también dice que Él se regocija por amor. La Biblia también habla que Él se puede sentir una decepción de algo. Y si yo le pregunto a Dios, ¿cómo estás? Que puede ser una respuesta válida para una entrevista. Basado en su respuesta, que me puede decir estoy alegre, estoy triste, estoy decepcionado y demás, yo puedo continuar la entrevista y decirle, ok, ¿estás triste? ¿Por qué? Porque mi pueblo peca, porque mi pueblo no me pone atención, porque mi amada no se está preparando.
O si es por alegría, es porque yo voy a hacer una promesa contigo. Entonces Dios puede responder y yo puedo dar a entrevistarlo, sacarle la información que necesito para poder entenderlo y conocerlo. Y cuando yo viva mi vida diaria, yo pueda saber cómo vivirla y decir, ok, yo estoy pasando por esto, pasa esto y esto y lo otro. Porque aquel al que entrevisté me dijo sus razones o al brindarme un pensamiento, con esto sé ahora por qué es que hace las cosas. Y una de las cosas que yo he entendido que Dios hace muchas cosas, no solo porque Él es Padre, sino que también he entendido porque Dios es Maestro. Que Dios es mi Maestro y que por esa razón todo lo que va a hacer en mi vida va a ser para enseñarme, no en sentido no solo en el sentido teórico, sino que en el sentido de la práctica. Así como le dijeron, Dios le dijo a un hermano, ¿verdad? No les enseñes a ellos a que hay liberación o sanidades con pizarrón, sino hazlo con experiencia. Es decir, si tú liberas a alguien, le vas a enseñar que hay liberación. Tú puedes agarrar un pizarrón y decir, el versículo tal dice que hay liberación. Y puede ser que no te crean, pero si él lo hace en la práctica, sí van a creer, porque lo están viendo. No es lo mismo que lo vean en un pizarrón o un versículo a que lo vean literalmente, porque cobra vida. En este caso es igual, en el sentido de que si yo le pregunto a Dios, yo he entendido que Dios es un maestro porque me ha metido en escenarios para enseñarme. Es decir, he entendido que Él no lo hace por capricho. Y lo he visto tanto por palabra, por cuanto yo también le he preguntado y le he entrevistado, por así llamarlo, en esa área. Y me ha respondido. Tal vez no me dice que es mi maestro, sino que la idea es de que Él me quiere enseñar y me quiere guiar y me quiere educar. Y por lo tanto yo he entendido que Él es un maestro. No solo mi padre, porque también el padre puede hacer eso, sino que también un maestro lo hace. Entonces, el centro es Dios. Yo puedo formular basado en una base de conocimiento, preguntarle, recibir de esa información que Él me está dando o me está trasladando en revelación, en comunión y en otra línea, para que yo luego pueda manifestarlo públicamente. O yo pueda dar a conocer a otros de lo que Dios me ha dado. Pero por eso es la idea de entrevistar. Por lo tanto, también me tengo que ejercitar en el oír a Dios. Y eso significa también quitar mi ego, quitar mis prioridades. Porque a veces cuando uno habla y habla y habla, está enfatizando en lo que uno quiere, en lo que uno necesita, en el sentido de quiero salir de esto, quiero salir de estos problemas, pero no necesariamente enfocarnos en Dios. El oír nos va a ayudar a ser más humildes, nos va a ayudar también a quitar la ansiedad y algunas otras cosas que tenemos, porque damos lugar a la calma, a la paz, a escuchar la voz de Dios, y tenemos que practicarlo. Entonces esto es, tengamos una entrevista con Dios para que nosotros nos motivemos a aplicarlo. ¿Eso quiere decir que siempre está este tipo de oración? No. Este tipo de situaciones se va a dar según el momento, se va a dar según las circunstancias, porque hay momentos donde sí nos toca que pedir, nos toca que el mismo Dios nos va a entregar a una manera de súplica por nuestra familia, por nuestra nación, por la congregación, ministerio donde estamos, por la intercesión de otras personas. También puede haber una oración de comunión en el sentido de, como ya lo hablamos, como en el sentido de del cantar los cantares, cuando hablamos de mi amado es dulce, del sentido de que yo quiero estar con Dios en oración para tener ese sentimiento de amores y expresarme con el vocabulario de amores delante de mi amado. Entonces la oración se va a manifestar dimensionalmente, es decir, dependiendo de la dimensión o la identidad de Cristo que se presenta, o en la manifestación de que yo necesito, así también se va a dar lugar. Pero en este caso en particular, si podemos o en el momento que podamos poder practicar la entrevista o entrevistar a Dios, que así sea, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender que se puede hacer, pero que va a llevar, como muchas cosas de la Escritura, va a llevar un aprendizaje, un conocimiento para poder saber cómo aplicarlo. Como lo dice el libro de Esdras 7:10, y Esdras dispuso su corazón para inquirir la ley de Jehová, para practicarla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros dispongamos nuestro corazón para aprender de lo que significa una entrevista con Dios, una relación con Dios y cómo hacerlo
Cuando entendamos cómo hacerlo de lo que hemos leído, de lo que Dios nos ha dado ejemplos, practicarlo, y esa práctica nos va a llevar a enseñar a otras personas basado en esto que hablamos. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude, para que podamos asimilar lo que Dios nos ha dado de tener una entrevista con Él, para conocerlo y entenderlo, pero también para estar más atentos a lo que Él nos quiere decir, porque nosotros a veces pensamos que estamos preocupados por nosotros o por otras personas, pero realmente la conciencia de salvación o de interés va más ligada a Dios, es decir, Dios sabe más que nosotros. Pero nosotros, por no preguntarle, tenemos dudas y conflictos, ¿verdad? O sea, por pensar que uno sabe las cosas. Y voy a terminar con esto. Yo hace un par de años le decía al Señor, envíame a predicar, envíame a otro país o a otras gentes, porque a veces yo estaba esperando que Dios me dijera ciertas cosas. Y uno como preocupado porque las personas se están perdiendo, o se están yendo al infierno y un montón de cosas. Y Dios me respondió algo muy importante y me dijo, no te enfoques en multitudes, enfócate en corazones que representan multitudes. Y ahí pues de ahí aprendí de que no me tenía que enfocar por ejemplo, en mucha gente, sino que me podía enfocar yo en Abraham, en el sentido de que Dios se enfocó en Abraham, pero Abraham era una sola persona, pero de esa persona luego le dieron la promesa de las multitudes. Pero a veces nosotros queremos llegar a la multitud y no a personas o ministros o aquellos que van a llegar a multitudes. Entonces, de ahí lo aprendí, pero fue una situación de que no le pregunté a Dios realmente y yo asimilé como que hasta ese momento se me encendió el foco de que había una perdición para la gente y demás. Pero Dios ya lo sabía, Dios ya sabe, Dios conoce este plan, Dios conoce esta salvación, conoce este evangelio, conoce este reino, mucho más que nosotros. Entonces no tenemos que correr bajo nuestro pensamiento imprudente, sino realmente irle a preguntar, irle a consultar, y sentarnos a estar atentos a escuchar y asimilar lo que nos está hablando para saber cómo ponerlo en práctica. Y por eso es la base de la entrevista, que nosotros a veces no entrevistamos a Dios, nosotros exponemos nuestros puntos a Dios y esperamos que Él lo apruebe cuando realmente no es así. Entonces, oremos para que el Señor nos ayude en la base de la entrevista. Padre bendito, en el nombre de Jesús venimos delante de ti porque queremos aprender a entrevistarte, queremos aprender a tener esta oración de consultarte para conocerte, para entenderte, para saber que tú eres Dios, para tomar el tiempo para poder escucharte, para tomar el tiempo para poder brindarnos a la tarea de inclusive formular las preguntas que te vayamos a hacer de la manera correcta y no solo en queja o en egoísmo o en altanería, o inclusive no estarte preguntando cosas que son fuera de lo común o innecesarias, ¿verdad, Padre? Sino que realmente preguntarte lo necesario, porque a veces terminamos preguntando de cosas innecesarias o cosas sin sentido, pero que tú nos vas a dirigir o nos vas a encaminar por la dirección del Espíritu Santo. A ti sea la gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos, Señor, amén y amén. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Para aquellas personas que quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador, vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero. Queremos hoy presentarnos delante de ti para que tú nos liberes, para que tú nos enseñes, porque y venimos a declarar que tú eres Señor y Salvador y que tú, Dios Padre, has resucitado a tu Hijo de entre los muertos y por causa de él lo tengo de salvación y comunión contigo. Trae restauración a mi casa, guíame a buscar la obediencia y la renovación del entendimiento para caminar según tus preceptos y mandamientos, y guíanos hoy, Señor Jesús, para poder habitar en ti. Te agradecemos y gracias por recibirnos por hijos, en el nombre de